por prescripción. Y lo último que se conoce de este caso es que según el último estudio de catastro, esto fue en el 2017, las escrituras suscritas señalan la pertenencia de este predio a la gobernación de Antioquia. Lo cierto es que entre todo este conflicto, los mayores afectados dicen ser los trabajadores, los mecánicos que laboran en este lugar, 250 mecánicos que se vieron desalojados el pasado 21 de septiembre y según ellos pues les han sido vulnerados sus derechos, específicamente su derecho al trabajo. Para entender la problemática que viven ellos actualmente, saludamos a Carlos Contreras, él es el defensor de los derechos humanos de Medellín. Defensor, muy buenos días. Defensor. Buenos días, un cordial saludo para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los televidentes. Defensor, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, es un panorama muy complejo porque la gobernación de Antioquia también propende por desarrollar un proyecto que por supuesto va a traer bienestar también y desarrollo a la región y a la comunidad. Pero por otro lado está el derecho al trabajo de estas personas que laboraban allí durante muchos años. Y bueno, ¿cuál es la situación actual y sobre todo qué decisiones se tienen que efectuar para hacer valedero sobre todo la tutela que ordenó su reingreso? Pero por otro lado están entonces las acciones de la gobernación de Antioquia. ¿Cómo solucionar este tema? Bueno, lo primero para darle claridad a los televidentes al decirles que ni los poseedores ni las 250 familias que en este momento se encuentran afectadas se oponen, ni más faltaba, al desarrollo del Valle de la Aburrá. Eso es lo primero. Lo segundo, en su presentación hacía alusión a un litigio, a un conflicto de intereses por parte de la gobernación de Antioquia y los poseedores. Lo que dicen los poseedores, lo que dice la ley, lo que dice el sentido común es: vamos a los estrados judiciales, ambas partes exponen su acervo probatorio y es el juez de la República el que en su sabiduría va a fallar en el marco de la ley y de la Constitución. Eso es el ejemplo que deberían dar los altos mandatarios del departamento y de los municipios de Medellín y de Bello que tienen alguna competencia en este litigio. Dicho lo anterior, el reclamo que hacen estas 250 personas, 50 familias, perdóneme, es que ese debido proceso no se está respetando. Y para que los televidentes entiendan mis palabras, déjenme contarle que las últimas actuaciones, entiéndase, estamos en noviembre, estamos hablando de septiembre y de octubre, dicen que el juez primero penal de Bello falló una acción constitucional de tutela donde tutela el debido proceso del que hago referencia, del que hice referencia hace poco, el derecho a trabajar de uno de los poseedores, se llama Rubén Darío Zapata Pino. Como esa orden del juez no fue acatada por la gobernación de Antioquia, este afectado presentó un incidente de desacato. Y ese incidente de desacato tampoco fue acatado por la gobernación de Antioquia. Termino de esta manera. Lo grave, lo gravísimo del asunto es que ayer, en un consejo de seguridad en la gobernación de Antioquia, el primer mandatario del departamento le dijo a los medios de comunicación dos imprecisiones que me preocupan como ciudadano y como defensor de derechos humanos. La primera, él manifestó que el comisario había evaluado el tema y no había considerado pertinente devolver el bien. Cuando él dice comisario, nosotros nos fuimos a buscar el significado de comisario y lo que más se nos acerca es al inspector de Bello. Pero es que el inspector de Bello no tiene competencia porque ya hoy este tema es de competencia de un juez de la República. Y que se pasen por la galleta, como folclóricamente se dice, la orden de un juez, bueno, los televidentes sacarán sus propias conclusiones. Y la segunda, le preguntan por el incidente de desacato y el señor gobernador manifiesta con sorpresa que no conoce ese incidente de desacato. Lo terrible del asunto es que el incidente de desacato ya va avanzado y al ir avanzado, al final del ejercicio solo pueden suceder una de dos. La primera, o la gobernación acata la orden del juez y revoca la resolución que fue la que
permitió que se desalojaran a las personas y devuelva el bien inmueble en un acto de grandeza y de respeto a las leyes y a la Constitución de Colombia, o eventualmente el último recurso que tendría el juez es dictar una medida de arresto. Carlos. En ese punto, perdón, termino en 5 segundos, en ese punto jurídico está el proceso y el señor gobernador ayer le manifiesta a los antioqueños que no conoce eso. Mi sorpresa es, ¿qué clase de equipo jurídico tiene el señor gobernador que no lo mantiene al tanto de semejante proceso y sobre todo en esta instancia? Lo dejo a manera de pregunta sobre la mesa. Carlos Contreras, líder de Derechos Humanos, 6:37. Usted nos está diciendo entonces que los más de 200 mecánicos no pudieron regresar entonces al parqueadero porque la gobernación no acató el fallo. ¿Qué están haciendo entonces los mecánicos en este momento? ¿Dónde están trabajando? De pronto el parqueadero fue trasladado a otro lugar. ¿Qué está pasando con esta situación? Bueno, en este momento estamos aquí en las afueras del parqueadero atendiendo algunos medios de comunicación y visibilizando precisamente lo que usted me está preguntando. Está desalojado, solo hay una persona que está trabajando al interior porque por una orden judicial. Es importante que los televidentes entiendan eso. Esto tiene muchas aristas. Eso es lo primero. Lo segundo, varios medios de comunicación cubrieron una noticia la semana pasada de cómo una bebé de 16 meses se había quemado los piecitos y los padres salieron de aquí, estaban desempleados y pues están pasando penurias. Y muchos otros pues no tienen empleo, otros se fueron a trabajar a otros lugares, Naranjal, tenemos entendido que en Río Negro, entonces están desempleados y por supuesto tratando de buscar cómo reactivar esta unidad productiva de negocio. Algunas de estas personas se trasladaron a otros lugares, por supuesto que sí. Carlos Contreras, defensor de derechos humanos, buenos días. Buenos días. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que sigue en este proceso jurídico? Porque finalmente esto es un proyecto que está contemplado en el Plan de Desarrollo de Antioquia. ¿Qué es lo que sigue jurídicamente entonces desde ustedes como parte de defensores de estos mecánicos que se han quedado sin este espacio? Bueno, yo estuve la semana pasada en el Consejo de Medellín prendiendo las alarmas otra vez y pidiéndole a los concejales que por favor volteen a ver esta problemática, porque es que lo grave y los televidentes deben entender lo siguiente. Muchas veces la historia nos ha mostrado que los ciudadanos prenden las alarmas frente a diferentes problemáticas jurídicas, no se les presta el debido proceso y en el tiempo terminan en sendas sentencias donde al final del ejercicio se pagan indemnizaciones millonarias y lo paga, entiéndame, el televidente que está viendo, que está escuchando, ustedes como presentadores y nosotros con nuestros impuestos, por no atender a los ciudadanos. Tenemos que arroparnos de humildad y de grandeza y de escuchar. Para eso son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos están ahí para atender al ciudadano. Ese es el deber. Pero lamentablemente, a la luz de los hechos, no de mis palabras, ayer, otra vez en la gobernación de Antioquia, demostraron que están ciegos, sordos y mudos frente a esta problemática que está afectando a 250 familias y que a la postre, ojalá yo me equivoque, no vaya a terminar con demandas, con indemnizaciones millonarias que vamos a pagar nosotros porque simplemente los funcionarios de turno no fueron diligentes al escuchar a los ciudadanos. Muy bien, preocupante la situación, Carlos, y le agradecemos pues que nos cuente específicamente cómo se ha desarrollado este proceso y sobre todo la situación difícil que viven estas personas. Seguimos muy atentos, gracias. Muchas gracias a usted, pero yo le voy a pedir 8 segundos, ¿me permite? Claro que sí, 8 segundos. En la presentación usted dijo que la gobernación de Antioquia había mostrado las escrituras y que demostraban que este predio era de la gobernación de Antioquia. Los televidentes deben entender lo grave de esta situación. Este lote de 4 hectáreas tenía una ficha catastral. Este lote pagaba impuestos millonarios. De la noche a la mañana, la ficha catastral desapareció, los impuestos bajaron y ante esa situación, el equipo jurídico de los poseedores empezaron a investigar qué había pasado. Se presentó un derecho de petición a Catastro Departamental solicitando el acto administrativo que había generado que la ficha catastral desapareciera y, oh, sorpresa, responde Catastro Departamental que no tiene ni la prueba física ni digital
de dicho acto administrativo. Señores presentadores y televidentes, eso es gravísimo. Eso es gravísimo, desaparecer una ficha catastral y que Catastro Departamental le manifieste por escrito, en el marco de un derecho de petición, que no tiene la prueba. Por favor, la Fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. Las entidades de control tienen que tomar cartas en el asunto. Y el pueblo antioqueño no le puede dar la espalda a esta problemática. Por supuesto que sí. Excúseme si me pasé de los 8 segundos. No, Sí, don Carlos. Carlos, muchísimas gracias por la información y por supuesto, como usted lo dice, este caso tiene muchísimas aristas y nosotros estamos muy atentos entonces a informar cada paso que sucede y sobre todo que sean garantizados los derechos de estos trabajadores. Por supuesto, entendemos su queja y muchísimas gracias por informarnos.